PSG de Luis Enrique gana la Champions? Hoy en A Bote Pronto lo analizamos. Y qué mejor que para analizar el PSG de Luis Enrique que Andrés Onrubia. Hola, Andrés. ¿Qué tal, Paula? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. El año pasado ya estuve aquí. Sí. Y esperemos que este año un equipo francés, después de 1993, pues gane la Champions League, ¿no? No sabes qué ilusión me hace grabar esto contigo. Sí, ¿quién nos lo iba a decir hace muchos años, ¿no? Cuando nos conocimos por Twitter y no había sacado la carrera, creo. No, estaba ya aún estudiando periodismo, madre mía. Sí, que yo tengo dos preguntas, Andrés. La primera de todas, ¿cómo llevas el francés? Qué bien. Bueno, puedes preguntar a Nacher luego, que él sabe francés. ¿Dirías que Nacher habla mejor francés que tú? Sí. Sí. Sí, pero porque él tiene una abuela, creo que su abuela es de Montpellier. Es verdad, y sabe perfecto el francés. Pero yo creo que me estoy acercando poco a poco a su nivel, yo pienso. O sea, en pronunciación, Javi te gana. Seguramente. Bueno, en vocabulario también y en todo, hay que pero hacer digo... el duelo ahí, hay que hacer el duelo. ¿Y qué tal estás por París? ¿Contento? Sí, bueno, ahora más tranquilo, ¿no? Como Sí. lo vamos a mencionar en el vídeo, sin Mbappé, pues sin Messi, sin Neymar, ha quedado un poco huérfana la Liga Francesa. Es verdad que ya no suscita, o he notado que no suscita tanto interés, ¿no? Porque en España, por ejemplo, nadie la puede ver, ¿no? E intentamos, sobre todo por mi parte, intento que haya más gente que pueda interesarse por ella, pero un producto en el que se sabe quién va, se sabe quién va a ganar la Liga. Claro. Mientras grabamos este vídeo hay 21 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, pues lógicamente nadie se va a interesar por la Liga Francesa fuera de Francia, ¿no? Donde sí que está interesando mucho el PSG, Andrés, es en la Champions, precisamente. Yo creo que es uno de los grandes equipos favoritos, precisamente tras esa eliminación a Liverpool, y ahora todo el mundo dice que sí, el PSG puede ganarla este año. A mí me da un poco la sensación de que el año pasado ya se decía lo mismo. No sé, Andrés, ¿por qué este año sí, o sea, más diferente que con respecto al pasado? Bueno, el año pasado yo creo que desde principio de temporada se decía que el Paris Saint-Germain era uno de los favoritos a ganar la Champions, ¿no? Esta temporada, digo para los que seguimos más o menos el día a día de la Liga francesa, a mí la eliminatoria ante el Liverpool no me sorprendió. O sea, puede parecer egocéntrico y muy ventajista, pero creo que el Paris Saint-Germain desde que empezó el año... el partido ante el City me parece que cambia el chip, gana 4-2, va perdiendo 0-2 y ese día yo creo que se libera completamente la plantilla, empieza a golear muchos partidos, de hecho solo ha cedido un empate y una derrota en lo que llevamos de año, o sea, la derrota ante el Liverpool y un empate en casa ante el Reims, el resto lo ha ganado de forma holgada, pero creo que el año pasado, al tener a Mbappé en plantilla, pues todos creíamos que ese equipo era ya por inercia era candidato a ganar la Champions. Este año quizá no se lo creía la gente de fuera, porque no tenía una gran estrella, entre comillas, digo, porque tiene muy buenos jugadores, ha gastado mucho dinero, pero esa eliminatoria ante el Liverpool supone un punto de inflexión, porque le pasa por encima, yo creo que en 3 de las 4 partes que se juegan en la eliminatoria, y ahora mismo pues es uno de los favoritos a ganar la Copa de Europa. Porque si echamos un ojo al que es el 11 de esta temporada en comparativa con el pasado, yo creo que, Andrés, ha habido un acierto en lo que es el mercado de fichajes, porque han sido 3-4 piezas las que se han tocado, por ejemplo, yo creo que en cada línea, pero destaca cómo parece que ahora el PSG es más equipo que la temporada pasada. Sí, más equipo es la palabra, ¿no? El año pasado era muy buen equipo, pero yo creo que Luis Enrique pedía tiempo, ¿no? Reiteró mucho la palabra tiempo a lo largo del curso y el año pasado, de hecho, lo interpretaron como una osadía, ¿no? Él dijo que el Paris Saint-Germain de este año iba a ser mejor que el anterior. La gente le interpretó como una osadía porque estaba Mbappé el año pasado en el equipo. Sin Mbappé ha fichado línea por línea muy buenos jugadores, uno de ellos, por supuesto, es Joao Neves, que se habla mucho de Vitinha en el Paris Saint-Germain, pero yo en directo me impacta más Joao Neves que Vitinha, me parece mejor jugador Joao Neves que Vitinha, siendo yo Vitinha un jugadorazo. En defensa ya venía haciendo buenas temporadas en el Eintracht, pero no sabíamos cómo iba a estar o cómo se iba a adaptar Pacho al Paris Saint-Germain, y creo que su adaptación ha sido extraordinaria, hizo un partido memorable. Es indiscutible, ¿no?, en el PSG, además. Sí, bueno, Lucas Hernández ya es suplente, o sea, Lucas Hernández ya no tiene nada que hacer con Pacho en la defensa. Pacho hizo un partido para mí extraordinario en Liverpool, cuando peor está el PSG, creo que Pacho y Donnarumma sostienen al Paris Saint-Germain, y en ataque, bueno, pues ya no solo Kvaratskhelia, ¿no?, que ha llegado en enero, que es un futbolista impresionante, tiene una calidad técnica extraordinaria, sino Désiré Doué, ¿no? Désiré Doué, se hablaba poco de Désiré Doué a principio de temporada, yo le conocí en un... Bueno, no quiero sonar ventajista, ¿no? Porque aquí parece que le conocía... Bueno, pero ya lo conocías. Yo le conozco en un Sub-17 2022 que gana Francia el europeo con Zaire Emery y Mathys Tel en ese equipo, un equipazo, y ya en ese torneo, el primer partido que juega ante Portugal, ya sabes que tiene algo, tiene algo diferente al resto, ¿no? Entonces es un equipo, lo que has dicho, un equipo. El Paris Saint-Germain, el problema es que no era un equipo, era un compendio quizá de individualidades, tenía muy buenas individualidades, pero le faltaba darle formas a individualidades, ¿no? Yo creo que por eso fichó a Luis Enrique,
Luis Enrique cuando llega a París, si te acuerdas, Paula, lo primero que hace es decirle a Neymar y Verratti que no cuenta con ellos, que parecía una decisión tremebunda, ¿no? Porque eran dos futbolistas importantes, pero si uno analiza el PSG actualmente es que está muy trabajado y tiene muy pocas fisuras. Y precisamente una de las claves que comentabas es esa salida de Mbappé, ¿no? Que yo creo que, bueno, la temporada pasada decíamos el factor Mbappé siempre iba a sumar porque era uno de los mejores jugadores del mundo o incluso el mejor en ciertos tramos, que era el arma más diferenciadora, pero ahora, Andrés, yo no sé si incluso la salida de Mbappé se puede decir que ha sido una liberación para el PSG. Sí, yo creo que ambas partes salen ganando, porque la renovación de Mbappé se hizo como se hizo, con dos estados de por medio, Qatar y Francia, y creo que a los 2 meses de renovar ya pide salir al club. Eso trasciende un año después con esa carta, pero ya quería salir, o sea, era un Mbappé completamente... Yo creo que Mbappé de los últimos años del Paris Saint-Germain se parece un poco al Mbappé de los primeros partidos en el Madrid, ¿no? Y creo que eso también, obviamente Luis Enrique, cuando llega al Paris Saint-Germain, él creo que lo dice en una entrevista, ¿no? En Movistar, en el documental, que él iba a controlarlo todo a partir de esta temporada y a la vista está, porque no es lo mismo entrenar a un equipo con 3 estrellas, en las que por muy bueno que sea estáticamente, tú no puedes decirle, bueno, por un ejemplo, a Leo Messi que espere en la banda fijando al lateral porque necesita libertad, ¿no? Son 3 jugadores a los que ya por todo lo que han ganado per se no puedes dominarlos tácticamente, ¿no? Él lo que quería era un equipo joven, un equipo en el que él fuera la estrella, que tuviera el control de todo, y creo que le ha beneficiado. O sea, yo creo que decir aquí que el Paris Saint-Germain juega mejor sin Mbappé no es una utopía, no es una locura. Y en mi opinión juega mucho mejor al fútbol, pero porque Mbappé era un futbolista que monopolizaba todos los ataques del Paris Saint-Germain, tácticamente tú no podías controlarle porque era un jugador anárquico en el campo, ¿no? Es como Vinicius, como todas las estrellas que no necesitan encorsetarse en una posición táctica. Y creo que le ha beneficiado tanto a Mbappé, porque el Madrid ahora está brillando, que al propio Paris Saint-Germain, que ahora pues todos los jugadores, tú ahora mismo es el Paris Saint-Germain, intentas analizarlo, y pongo un ejemplo, los 3 mediocentros no juegan de mediocentros, uno juega de lateral, otro juega de extremo, otro juega de delantero, o sea, se mueven continuamente, y esa riqueza táctica es lo que permite que este equipo sea imparable en ataque, aunque le repliegues. Bueno, lo decía Luis Enrique en ese documental precisamente, esa escena, esa charla que tiene con Mbappé que le motiva un poco para que presione, para que sea ese jugador más, un poco el líder, ya no solo simplemente marcando goles, sino también en ese juego colectivo, en ese sacrificio, que muchas veces es lo que, bueno, cuando el PSG igual no tenía pelota, esa fase defensiva y a Mbappé le costaba más, que es un poco normal, ¿no? Esto que comentábamos de los egos y de creerte un poco la estrella del equipo, porque Mbappé ciertamente lo era. Es muy interesante lo que comentas, porque lógicamente cuando tú haces una presión tan perdida, tan exacerbada como lo hace Luis Enrique, si hay uno de los delanteros que no presiona, se genera un agujero tremendo, ¿no? Y el año pasado el Paris Saint-Germain era un equipo que le llegaba mucho, o sea, verá que ganaba muchos partidos, tenía el factor Mbappé, tenía Donnarumma a un buen nivel en Liga Francesa, porque en Champions no terminaba de dar ese paso al frente, pero esta temporada es que le llegan poquísimo. O sea, tú ves los partidos del Paris Saint-Germain, ya no es que golee, es que cuando acaba la jugada, cuando no acaba la jugada, van todos a presionar al unísono. Y a Luis Enrique, cuando le preguntan en rueda de prensa, ¿qué es lo que, por ejemplo, el otro día le preguntan, ¿qué es lo que más destacas de Kvaratskhelia? Y él dice, pues lo que más me ha gustado es que en el minuto 80 pega un retorno defensivo de 40 metros y eso es lo que a él le interesa también, que todos los jugadores presionen. El año pasado lo vimos en la ida ante el Barcelona, cuando pierde el Paris Saint-Germain, cuando se produce la charla del documental, que el Paris Saint-Germain era un equipo que había un jugador que no corría. Y esto le pasaba antaño. Messi, Neymar y Mbappé, pues en ataque... Yo recuerdo, voy a hacer una alusión, hay una frase que me dice Pedro Chiribella, el jugador del Nantes, que creo que es amigo de Nache, por cierto, que en un partido de Nantes-Paris Saint-Germain yo le pregunto, él me dice, me encanta jugar contra el Paris Saint-Germain porque soy medio centro y toco 100 balones por partido, porque no me presionan. Y ahora acabó este año el partido entre el Nantes y el PSG, que por cierto empataron a 1, y él me dijo, creo que no he corrido más en mi vida. Claro, es que es un equipo que te asfixia en la presión y por eso al Paris Saint-Germain le llegan tan poco. Por ejemplo, ante el Liverpool, que perdió 0-1 con ese gol de Elliot, ¿cuántas veces llegó el Liverpool a la portería rival? Una vez. Y es que eso, a lo mejor el año pasado con Mbappé, que no digo que sea el culpable, porque los retrocesos defensivos, cuando tienes un equipo, un entrenador tan marcado que quiere que todos corran como bestias cuando pierden la pelota, pues lo normal es que te expongas más. Pero este año sin Mbappé corre mejor, presiona mejor y le llegan muy poco al Paris Saint-Germain. Y una de las cosas, Andrés, que a mí al menos más me ha sorprendido de este PSG, creo que hay muchos nombres propios, ¿no? Que no es como la temporada anterior que podías destacar a Mbappé por encima de otros, pero yo creo que esta nueva versión de Dembélé era algo que muy pocos esperábamos. Bueno, los dembelistas que... había pocos dembelistas. Palos ni nada. Yo era dembelista en el Rennes, ¿Sí? O sea, sí, era muy dembelista. De hecho, yo creo tengo tweets por ahí... Yo no tanto, Bueno, ya, pero es que su irrupción fue muy bestia. Sí. Y hay tweets míos por ahí diciendo... Bueno, es que lo siento que parece que estoy quedando aquí como que estoy descubriendo la pólvora o no, pero yo en su día pensé o llegué a pensar
que Dembélé del Rennes tenía más potencial que Mbappé, porque era un futbolista que tenía dominio de las dos piernas, podía jugar de playmaker, tenía una capacidad técnica en espacios reducidos impresionante, pero luego es verdad que en el Dortmund sí se cumplieron esas expectativas, pero luego en el Barça no. Luis Enrique le conocía bien a Dembélé, dijo que cuando llegó Dembélé, que le había pedido para el Barça cuando estaba en el Rennes ya Dembélé, que no se había fraguado ese fichaje, porque ficharon en su día a otros futbolistas, y creo que era el que más confiaba en su potencial. Entonces estamos hablando de un jugador que, la explicación para mí de Dembélé, de sus estadísticas, es que en la temporada pasada jugaba de extremo derecho, y cuando tú juegas de extremo derecho estás más lejos de la portería, te exige más esfuerzo la carrera, llegas quizá fatigado al área rival y no puedes, tu disparo no es tan eficiente como si juegas por dentro. Cuando juegas por dentro, en un equipo tan dominante, con jugadores que te sirven, que te generan superioridades, pues Dembélé no necesita hacer un sobreesfuerzo. Y por eso está teniendo tan buenas cifras, ¿no? Porque un delantero cuando mete un gol, cuando mete dos, cuando mete tres, cuando le salen los goles, esto tampoco vas a descubrir la pólvora. Cuando tienes confianza te entran mejor los goles. Sí, pero a mí sí que es verdad que me sorprende porque al menos Dembélé siempre lo había visto como ese perfil de jugador de recibir valor en banda, de generar ocasiones, de ser muy desequilibrante, pero que luego sí que es verdad que siempre le ha penalizado el que en tres cuartos no decidía del todo bien. Entonces, tener esa versión de un Dembélé más finalizador de jugadas, que en muchas ocasiones llega a área, remata, porque algo que vemos, por ejemplo, del PSG de Luis Enrique, esa movilidad que tienen tantos futbolistas en ataque, esas variantes tácticas, esa riqueza, o sea, que tampoco no actúa como un nuevo al uso, ¿no? Pero yo creo que ese paso que le ha dado dentro del área, ostras, yo tampoco esperaba que Dembélé pudiese ser diferenciador finalizando, por ejemplo. Bueno, hay una estadística suya muy buena que es más del 70% de sus goles han sido al primer toque. Y eso ya denota que es un jugador que tiene naturaleza delantero, ¿no? De goleador, pero también lo ha cambiado Luis Enrique. En un equipo tan dominante que no hay posiciones fijas, si tienes a un tío por dentro que tiene capacidad de salir por cualquiera de los dos perfiles, ambidiestro, con buen disparo, con regate en espacios reducidos, lo normal es que al final acabes mejorando tus cifras. El año pasado Mbappé estaba en el equipo. Mbappé el año pasado, el Paris Saint-Germain no era siempre Mbappé, pero jugaba más o menos a que finalizara Mbappé, a generarle ventajas. Este año no hay una estrella, todos los jugadores pueden ocupar o interpretan el juego, ya creo que juegan de memoria, ¿no? Interpretan los espacios muy bien, si salta un Dembélé, pues interpreta muy bien el juego, puede arrancar desde lejos de la portería, además es un jugador que atrae mucho a los defensas, ¿no? Y genera espacios a la espalda de los centrales, y creo que la metamorfosis para mí es una decisión ganadora de Luis Enrique, ¿no? Y es que lleva 23, mientras hablamos de vídeo, lleva 23 goles en 2025. Aquí el punto sí que es de Luis Enrique, ¿no? Que es el que ha apostado un poco por colocar en ese rol de falso 9 y un poco creo que mantenerlo además en esa posición. Bueno, el primer partido que le coloca de falso 9 es en Anoeta, en aquel encuentro que gana destroza a Manuel Alguacil. Sí, porque nadie se espera eso, y Dembélé descendiendo, creo que creaba superioridades por dentro del centro del campo, que al final... De hecho, 0-1 su pase suyo a Mbappé. Sí. Y ahí yo creo que se da cuenta Luis Enrique de que tiene un valor Dembélé por dentro quizá más letal, ¿no? O con más mordiente que el de la derecha. Y insisto que en la derecha ha marcado goles también, pero en la derecha, cuando jugaba en el Barça o en la selección o en otros equipos, el principal problema es que llegaba muy cansado, porque era un jugador con una velocidad tremenda al espacio, en conducción también, que combina técnica y potencia, y claramente para un delantero que llega extenuado, exhausto, al área rival o a la portería rival, pues quizás no tenía esa lucidez que ahora sí tiene un equipo más trabajado, en la que hay extremos abiertos que te generan ventajas y que tienen más posibilidades de recibir de cara o en una posición cómoda para marcar gol, ¿no? Y Andrés, otro yo creo que más me llama la atención del PSG cuando lo hemos visto es ese centro del campo, que yo creo que yo me atrevería a decir que está a la altura ahora mismo de los mejores de Europa. Me cuesta imaginar muchos más centros del campo mejor que el que tiene ahora mismo el PSG. Tú lo comentabas antes con ese Vitinha, Joao Neves, Fabián un poco siendo ese jugador de más de contención, dándole libertad a los otros dos para que puedan brillar más, porque un PSG que vemos que tienen la posesión, les gusta tenerla, son muy buenos en eso, y luego además tienen sin balón esa presión tras pérdida, que yo creo que es lo que les marca la diferencia. Yo no sé si tú te esperabas que este centro del campo fuese a funcionar tan bien en el equipo. Bueno, sí, a ver, es que ha fichado a dos de los mejores mediocentros jóvenes de Europa, ¿no? Vitinha ya lo era en su día, en el Oporto, ya era un jugador espectacular, y Joao Neves, bueno, se le veía en Benfica que iba a ser... De la cantera, del Benfica. De la cantera del Benfica, o sea... Es que yo soy muy fan de la cantera de los equipos portugueses, Andrés. Sí, verdad que hiciste un Erasmus allí, ¿no? Por ahí. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Sí, no, que te digo, que grandes mediocentros extraordinarios, y bueno, sí. Fabián Ruiz... en la última Eurocopa yo creo que hay pocos mediocentros a su nivel. Entonces tú combinas a tres jugadores con tan buen pie, que tienen una calidad técnica
exuberante. Y ya no solo eso, es que el Paris Saint-Germain, para el que quiera analizar un partido del PSG, tiene que pararse mucho, porque los tres mediocentros, yo creo que rompe el mito de que el fútbol es un sistema de juego, o sea, es una foto inerte, pero cuando el balón está en circulación, dependiendo de la altura, uno se coloca de lateral, que es Fabián, Joao Neves se mete de delantero o en el espacio central lateral, Vitinha de pivote. Claro, tú cuando juegas al fútbol lo normal es tener un 4-3-3 enfrente y saber que se mueven en zonas determinadas los interiores. Pero este PSG es que no hay posiciones fijas. Es muy difícil defender cuando eres futbolista, yo creo, tanta movilidad constante. Totalmente. Porque muchas veces si intentas saltar, por ejemplo, y perseguir al centrocampista, liberas espacio, el futbolista que antes estaba como pivote y aunque se le mueve, salgas, tiene una calidad técnica para echar la pelota que puede marcar al hombre y te salen de la presión. O sea, es una locura. Y Fabián, bueno, recuerda un poco el rol que tenía cuando gana el triplete de Luis Enrique, el rol de Rakitic en la izquierda para evitar los contragolpes rivales. Esto lo hace muy bien Fabián, porque si uno recuerda el Barça de Luis Enrique, tenía dos laterales muy ofensivos, en la izquierda está Jordi Alba, que era prácticamente un extremo, y este Paris Saint-Germain de Luis Enrique, Nuno Méndez y Raf son delanteros en ataque, entonces necesita un contrapeso, ¿no? Y eso lo hace muy bien Fabián. Es verdad que Fabián no solo hace esa función, llega al área rival, da asistencias, es un jugador completísimo, y de hecho Luis Enrique, que el otro día dijo que se arrepentía porque no lo había llevado al Mundial de Qatar, dice que los periodistas no vemos, o la gente no ve todo lo que hace Fabián, y es verdad, porque es un jugador fundamental para que tanto Vitinha y Joao Neves reciban en ventaja, pero insisto lo que te he dicho antes, para mí, yo por lo que veo en directo, Joao Neves me parece mejor jugador que Vitinha, porque Joao Neves en defensa es buenísimo también, roba muchos balones, va al suelo, tiene un despliegue físico tremendo, Vitinha con balones buenísimo, pero para mí Joao Neves es que tiene, con la conducción de Vitinha... Es más completo. Es más completo, y creo que para mí tiene más potencial Joao Neves que Vitinha, siendo los dos buenísimos. Porque si tú analizas el Paris Saint-Germain, cuando lo ve la gente dice, qué bueno es Vitinha. Ya, que igual es el que puede más brillar de primeras, brilla más, pero si tú lo ves en directo y ves a Joao Neves, te vas a dar cuenta de que abarca mucho más campo, y para mí es más importante incluso Joao Neves ahora mismo que Vitinha en el Paris Saint-Germain. ¿Te parece que es ahora mismo top mundial el centro del campo del PSG? Yo creo que el del Barça es... Ahí, ¿no? Ahí estaría... Son los dos mejores centros del campo de Europa, ¿no? Porque el del Madrid ahora mismo para mí no lo es, porque ha perdido a Kroos. De los equipos que están en cuartos de Champions, bueno, el del Inter no está mal, porque tiene a Varela, es un centro de campo complementario, quizá más táctico, pero creo que por ser complementarios y por cómo juega, y además que hay algo que me parece tremendo, porque siempre decimos, o siempre tenemos la sensación de que en un equipo de fútbol tiene que haber un pivote defensivo. Este Paris Saint-Germain no tiene un pivote defensivo, ¿no? Sí, y claro, pensamos, no, es que Luis Enrique cuando juegue en Champions contra un rival grande le va a faltar un pivote defensivo. De hecho, ficharon a Ugarte el año pasado, que se fue al United por 60 millones y no congenió. Duró una temporada prácticamente. Pues ahora este equipo, como domina tanto con la pelota y presiona también tras pérdida, es que está rompiendo ese cliché de que en cualquier equipo necesitas un pivote, es increíble. Bueno, esto pasa un poco con el Barça, salvando distancias un poco, ¿no? Que se hablaba también de que hacía falta ese pivote, luego sí era que actuó ahí Casado, que para mí no llega a ser un pivote como tal, y ahora con Frenkie, con Pedri, pero que también tienen ese trabajo, ¿no? De que muchas veces es más... Pero porque no les dominan casi. Claro. O sea, cuando les dominan 10 minutos por partido. O sea, verá que ante el Liverpool tuvo que sufrir la segunda parte, se sostuvo, ¿no? Porque, bueno, al final tuvo, entre comillas, la suerte que tuvo el Liverpool en la ida, la tuvo el PSG en Anfield, pero no hace falta un medio centro ofensivo porque es que les llega muy poco. O sea, yo creo que es el equipo de la Champions, no tengo los datos, pero me parece que es el equipo de la Champions que menos expected goals en contra recibe. O sea, eso ya te denota que es un equipo dominador y que no necesita esa figura del pivote defensivo. Y con esto, entonces, ¿cuál crees que es el punto fuerte de este PSG? ¿Cómo los equipos pueden hacerle daño? ¿En qué situaciones sufre más aquí el equipo de Luis Enrique? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque pocos equipos le han hecho daño esta temporada. Mi opinión, creo que la espalda de los laterales es su punto débil. Cuando no acaba jugada, el entrenador que esté enfrente lo que tiene que hacer es intentar atacarle la espalda de Rafi en uno. Y a partir de ahí hacer la contra rápida, ¿no? Y jugar con 5 defensas. O sea, ¿Jugar con 5 defensas? Sí, porque este PSG ataca casi en un 3-2-5 continuamente, ¿no? O 3-1-6, o sea, a veces te pones 6 jugadores en el último tercio, es una locura. Yo creo que para evitar superioridades, que es lo que quiere Luis Enrique en cada zona del campo, tienes que defenderle con 6 defensas, no presionar a los centrales porque te atrae muchísimo, pero incluso defendiendo con 5 defensas, yo creo que es muy difícil contenerle, porque es que tienen jugadores de 1 contra 1 continuo. O sea, tienen a Doué, Barcola, Kvaratskhelia, luego te entra Gonzalo Ramos para fijar, Dembélé. O sea, es que aunque tú les defiendas para intentar evitar superioridades, es que genera continuamente situaciones de 1 contra 1, ¿no? Y eso ya es muy difícil, porque si un extremo se va del lateral, ya tiene a un jugador fijando al central rival y no le puede salir. O si sale ya hay otro espacio libre, es muy difícil frenarles. Y para mí la clave es
que no acaben jugada y atacar la espalda de los laterales con delanteros rápidos, que es muy difícil ya tener en plantilla jugadores muy rápidos al espacio, que hay muy pocos equipos que pueden hacerlo a 40-50 metros, y otra, pues defender con 5 defensas, porque si tú les marcas o marcarles al hombre, pero claro, marcarles al hombre, Vitinha y Joao Neves te salen de la presión muy fácil. Ya, sí, porque tienen esa calidad diferenciadora en ese sentido. Si vemos, Andrés, un poco el cuadro de la Champions, de lo que le espera al PSG, vemos ahora esa eliminatoria frente al Aston Villa. Luego el Arsenal tiene su partido contra el Real Madrid, pero yo creo que todos estamos un poco expectantes a ver ese posible Real Madrid-Paris Saint-Germain. No sé, aquí, Andrés, ¿cómo lo ves? Yo no veo a Ancelotti defendiendo con 5 defensas, esto también te lo tengo que decir, pero no sé hasta qué punto lo ves de igualado, ¿no? Bueno, primero que pasen los dos, ¿no? Claro, dando por hecho, dando por hecho. El año pasado todos dábamos un PSG Madrid en la final y perdíamos de Dortmund. Exacto. Es verdad que la eliminatoria esa dio 6 palos el PSG, me parece. Pero bueno, yo creo que el Arsenal le ganó al Paris Saint-Germain este año, le ganó en el Emirates. Es un equipo que que defiende muy bien, ¿eh? O sea, el Arsenal es un equipo que defiende muy bien. Creo que le costaría mucho al Paris Saint-Germain enfrentarse a un bloque bajo del Arsenal, porque sabe defender muy bien sin balón, lo ha demostrado en los últimos años en los partidos contra el Big Six de la Premier. Y creo que el Madrid, a ver, es que el problema del Madrid es que por muy mal que esté el Madrid, que no está muy mal, no está bien ahora, no es que esté muy mal, pero no está bien, en la Champions puede ser el rival favoritísimo, lo vimos el año pasado ante el City, y acaba eliminándote. Es el Madrid, o sea, entonces yo creo que el Paris Saint-Germain en una eliminatoria ahora contra el Madrid creo que sería favorito porque la vuelta es en París, pero es que el Madrid es el Madrid. Y el Aston Villa, cuidado, que es otro equipo que Emery es un experto en eliminatorias. Yo no daría por sentado, es verdad que es muy favorito para mí el PSG contra Aston Villa, pero yo no daría por sentado que el Aston Villa está ya eliminado, ¿eh? O sea, hemos visto a Emery eliminar al Bayern con el Villarreal. Sí. O sea, que es un experto en eliminatorias. Vamos a esperar a ver qué pasen los dos, pero sí es verdad que creo que son las eliminatorias con más morbo, quizá del último lustro en Champions. Y ahora ya, con esto, mójate, Andrés, ¿ves al PSG favorito o acabando ganando la Champions? A ver, ahora favorito sí lo es, para mí. Porque... ¿Por delante del Barça? ¿Es para ti favorito? Bueno... Es que el Barça está muy bien, ¿eh? Sí, bueno, y al Madrid le doy favorito también, ¿eh? Sí. O sea, yo al Madrid, por muy mal que esté, muy mal. Es el Madrid, pero ahora mismo le pongo en ese top 3. Yo creo que el top 3 ahora es Barcelona, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Los tres, no sé qué orden. Y ganando la Champions en un partido, habría que verlo. Ya tiene la experiencia de haber perdido una final en 2020 contra el Bayern. Creo que esa experiencia, todos los equipos que ganan una Champions del fútbol moderno tienen que pasar por ese paso previo. El Chelsea le pasó con Abramovich, que perdió una final en penaltis contra el United. El City perdió una final contra el Chelsea y ganó luego ante el Inter. Entonces el PSG ya tiene esa experiencia de haber perdido la final de 2020. Yo creo que podría ganar perfectamente la final al Barça, sí. Aunque cuidado con el Inter, ¿eh? Claro, sí, que a mí el Inter me parece un equipazo. Claro, no, es una prueba dura esta. Pues bueno, esto ha sido todo, Andrés. Muchas gracias por venir. Este análisis del Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Que la gente, Andrés, le dé like. Hombre, comente algo. ¿Qué quieres que comente? Una palabra. Pues ¿qué les parece el fútbol francés? Venga, va, a ver qué te pone. Andrés lo mirará, que se lo pasaré yo las respuestas. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo.